Buenos días. Hoy es lunes 24 de agosto del año 2020. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Aurelio Aguilar García, abogado en libre ejercicio, especialista en Derecho Penal. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Es sumamente importante conocer sus criterios, lo que dice en derecho el tema de la casación. Se ha levantado una polémica en el país con motivo del caso Sobornos 2012-2014, y como es de conocimiento público, pues hay una sentencia ya de 8 años de prisión para el expresidente Rafael Correa, varios de sus cercanos colaboradores y también empresarios. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Qué dice el derecho? ¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal sobre el tema de la casación? Gracias y bienvenido. Buenos días, Jaime. Gracias por su gentil invitación. Buenos días a todos quienes nos escuchan. El tema que concita la atención nacional en torno al caso Soborno se ha centrado ya este momento en lo que usted bien precisa, en el asunto referente a la casación. ¿Qué es la casación? La casación es uno de los recursos, vale decir, uno de los medios que tiene todo litigante o toda parte procesal para anhelar y buscar bien la anulación o bien la revocatoria de la sentencia que ha sido pronunciada en segunda instancia por parte de un tribunal conformado por jueces de la Corte Nacional. Mucho se ha discutido, en verdad, si es que la sentencia, doctrinariamente estoy refiriéndome, de segunda instancia, quedó ya ejecutoriada porque no consideran al recurso de casación como un recurso, sino más bien como una nueva demanda, en donde se va ya no a discutir hechos ni probanzas, sino se va a mirar concretamente desde un punto de vista técnico y jurídico la legalidad de la sentencia que ha sido impugnada y recurrida. Yo digo que la ejecutoria de una sentencia se produce en dos casos claramente establecidos en la ley. Uno, cuando ya no hay más recursos que se pueda plantear frente a una decisión judicial. Se produce lo que se llama la ejecutoria, que da paso a otra figura legal que se llama la figura de la cosa juzgada. Es decir, ya no se puede volver a repetir el juzgamiento sobre aquello que ya recibió un pronunciamiento definitivo por quienes ostentan jurisdicción y competencia en un caso concreto y determinado. Y el segundo de los casos en donde se produce la ejecutoria de una resolución es cuando, habiendo recursos que pueden plantearse, las partes procesales no hacen uso de ese recurso. En nuestra legislación, la casación está dentro del capítulo de los recursos, de tal manera de que, habiéndose presentado por parte de los 20 procesados el recurso de casación, yo sostengo, discrepando con todo el respeto de los criterios que se han expuesto en el sentido de decir que la sentencia está ejecutoriada, yo pienso que esa sentencia no está ejecutoriada. Ahora, la naturaleza jurídica del recurso de casación, eso es otra cosa ya diferente. Quizás esta pequeña introducción sirva para más o menos empezar a conversar sobre lo que estamos queriendo plantear. Doctor Aguilar, entonces el expresidente Correa sí podría ser candidato. Tal como existe la normativa vigente, sí. Yo sostengo que sí, porque la sentencia no está ejecutoriada. De lo contrario, yo solamente pongo, quizá no suceda, pero pongo solamente una posibilidad. Si el día de mañana los señores jueces o conjueces de la Corte Nacional, luego de haberse hecho ya este previo examen de admisibilidad, que se llama, luego de estudiar los escritos contentivos del recurso de casación,
si es que estos cumplen o no cumplen con los parámetros formales, legales, técnicos para ser admitido, van a la audiencia y el día de mañana los jueces que conocen la casación consideran, para dar solamente una suposición, de que hay una vulneración al texto de la ley, hay una errónea interpretación, hay una falta de aplicación, que son los tres supuestos que prevé el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, o existe falta de motivación de la sentencia y llega en un momento determinado a hacer la casación. Casar significa incluso semánticamente anular, revocar en su segunda acepción lingüística. De tal manera que si la Corte Nacional de Justicia llega a casar el fallo y hasta tanto bajo el argumento de la ejecutoria del fallo no permitieron la inscripción de este ciudadano porque no ha dejado de serlo, se habría consumado un atropello de orden legal y se habría privado del ejercicio de un derecho político que no tiene por qué privarse. Así no estemos de acuerdo y no nos guste el panorama, porque es bastante contradictorio. Hay personas que por delitos menores sufren penas, nada más ni nada menos, anticipadas a través de estas medidas personales como es la prisión preventiva, y ya están en la cárcel, y hay quienes condenados por dos tribunales de altísima jerarquía, porque en virtud del fuero han sido jueces nacionales los que han juzgado la conducta del economista Correa y de quienes están siendo procesados en aquella causa, no les pase absolutamente nada, pese a tener 8 años de condena. Es una cosa irónica, pero es la normativa legal. Y quien somos hombres de derecho, tenemos que ajustarnos a lo que mande la ley por el principio de legalidad, por el principio de garantismo, por el principio de obediencia, que son básicos de un convivir ciudadano. Sí podría entonces ser candidato, reitero, pero hay algo más. El señor Correa, si quiere ser candidato, dicen los entendidos en la materia, tiene que venir al país para inscribir su candidatura. Pero el señor Correa tiene 2 órdenes de captura. No va a poder hacerlo. Ahí hay una doble interpretación en el sentido de que aquella concurrencia tiene que ser física y presencial o puede hacerse a través de un medio telemático como aquel que estamos nosotros este rato haciendo, o puede hacerse en algún tipo de sede diplomático consular para aquella inscripción. Ya sería una cuestión más de tipo político alejado al tema de casación, que yo considero que eso tiene que ver ya tanto el Consejo Nacional Electoral cuanto el Tribunal Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Ahora esperemos, quizás haya una respuesta oportuna, Jaime. La justicia que tarda no es justicia. Y yo creo que este rato el deber funcional, el deber social, el deber ciudadano que tienen los jueces que están conociendo este recurso de casación es ciertamente extraordinario y es ciertamente imprescindible se pronuncien en la brevedad posible. Tiene que hacerse. Eso sería lo ideal para que se acabe de una vez este gran dolor de cabeza para el país. Hay varias posibilidades. La primera, de que no se admita en este ejercicio de admisión, no se admita ninguno de los 20 recursos porque no cumplen las exigencias formales de la norma escrita. Y con esto se devolvería inmediatamente el proceso a los jueces que dictaron la sentencia inicial para la ejecución del fallo, en donde sí, a mi criterio, quedaría ya realmente ejecutoriado el proceso y se habría producido el efecto de la cosa juzgada. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, que se acepte parcialmente a los recursos que han sido planteados. Es decir, que unos sean desechados, no admitidos, y uno u otros sean admitidos. En ese supuesto se abre la tercera posibilidad, que será pasar una audiencia que trate a este recurso como lo que es. Es un recurso extraordinario, formalista, técnico, debe detallarse adecuada y a plenitud
cuáles son los argumentos que se esgrimen para atacar al fallo como una entelequia jurídica que es el fallo. Es un recurso especialísimo, no permite admisión de nueva prueba, no permite discutir sobre la valoración de la prueba, no permite aunar hechos a lo que ya viene dado en el fallo. Es un estudio técnico de la sentencia como tal, como sentencia, para saber si es que en ella hay algún hierro, si es que en ella hay alguna deficiencia en derecho por haber contravenido la ley. ¿De qué forma? Por haber contravenido expresamente a su texto. Si la ley dice una cosa y en el fallo se hace completamente lo contrario. La segunda, por haber interpretado indebidamente el texto de la norma o por haber dejado de aplicar alguna norma existente que debía aplicarse. Este es un recurso en donde tiene que hacerse un estudio, repito, minucioso, ponderado, técnico, por parte del casacionista, que tiene que indicar cuál es la norma infringida, cuál es la falta de interpretación, el error de interpretación, la falta de aplicación, cómo es que la sentencia ha desarrollado su concepto estructural o su estructura conceptual, qué es lo que falla en él y cómo es que esta falta de aplicación de la ley, esta errónea aplicación de la ley o esta contravención a su texto influyó para que se haya tomado una decisión desacertada, condenando en este caso a los procesados. Es decir, es una tarea técnica bastante compleja, no es una cuestión de ponerse, sentarse y hacer un escrito sencillo y decir no estoy de acuerdo, es un estudio, repito, técnico y jurídico que tiene que llegar a explicar por qué esa sentencia tiene que ser anulada o revocada. Ahora, lo que queremos los ecuatorianos es que prime la ley, la justicia, no la política. Pero el camino a la justicia tiene que ser dentro de un sendero de legalidad. Desde luego que sí, estamos en un estado social de derechos y de garantías, en donde la justicia es ciertamente una aspiración humana. Un país sin justicia es un país a la deriva. A la deriva. Es un país a la deriva. Es un país sin seguridad jurídica de ninguna naturaleza y ciertamente en donde podría suceder de todo lo malo lo peor. Dios no permite una cosa de esta naturaleza y que quienes están este rato con el proceso en sus manos resuelvan pronto. Hay términos, hablan de 3 días del Código Orgánico Integral Penal para poder convocar, una vez admitido el recurso, para poder convocar a esta audiencia en donde habrán los debates técnicos, en donde intervendrá Fiscalía General del Estado, intervendrá desde luego Procuraduría General del Estado y los casacionistas cuyos recursos hayan sido admitidos previamente en este ejercicio de admisibilidad y que la respuesta sea breve. Yo tengo además que no dejar de decir algo que es ciertamente importante. Estas 2 sentencias, la última que será motivo de análisis y la que hubo de pronunciarse en primera instancia, no es que viene de manos de desconocidos juristas o de personas que no están involucradas técnica y muy académicamente al asunto de orden jurídico. Estamos hablando de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que han coincidido en 2 veces, en 2 sentencias, 6 jueces, 2 sentencias, 6 jueces que se han pronunciado con algunas variaciones que son comprensibles, que se han pronunciado por la sanción y por el reconocimiento de la existencia material de una infracción como es el cohecho. Quizá esto nos dé una pauta para el proceder futuro, Jaime. Doctor Aguilar, yo le escuché a un abogado en libre ejercicio dar su opinión sobre el tema y decía que la sentencia del caso Sobornos está ejecutoriada ipso iure. No, ipso iure significa por derecho, es decir, por ley. Yo digo, esta fue la explicación primera que hube, siempre respetando el criterio ajeno, que hube de presentar. La casación es un recurso. Y mientras penda un recurso sobre una resolución, no puede ejecutarse la sentencia.
porque una sentencia ejecutoriada permite además el paso a la próxima etapa, que es la etapa de ejecución del fallo. Este rato, si bien hay una orden de prisión preventiva contra Correa y algunos de los otros, por ejemplo, no podríamos a uno de los cercanos colaboradores, como es el doctor Mera, privarle de la libertad y mandarle a un centro de detención porque ya está ejecutoriada la sentencia. No, él sigue gozando, entre comillas, no sé qué tan acertadamente, pero sigue gozando de las medidas sustitutivas que hubieron de darle con esto de la prisión domiciliaria y el grillete electrónico hasta que se resuelva precisamente este último recurso. Eso demuestra, a mi entender, de que no está ejecutoriada la sentencia. Hay una discusión doctrinaria al respecto, porque se ha tomado en algunos casos, como lo dijo el doctor Santiago Andrade Uvidia, haciendo un análisis y haciendo un estudio profundo de la casación en materia civil, ciertamente, pero lo dijo. En Colombia, por ejemplo, había la tendencia a considerar de que la casación es una nueva demanda, una demanda de legalidad, una demanda aparte del proceso que entendíase ya culminado a través del doble conforme, es decir, la segunda instancia de la que habla la Constitución. Todo el mundo tiene derecho al principio del doble conforme, es decir, de poder pedir al superior que revise lo que ha hecho el inferior. Ya en este caso se habría conseguido y respetado este principio del doble conforme. Pero en nuestra legislación, la casación es un recurso. Y mientras penda un recurso, mientras esté pendiente un recurso, a mi criterio, la sentencia no está ejecutoriada. No podría, en el ejemplo que pongo, tomársele al doctor Romera y llevarle a cumplir ya la pena de 8 años. Ahora, hablando de vivezas criollas, doctor Aguilar, también se ha manifestado, se ha dicho, se ha hecho público de que el expresidente estaría optando por dos candidaturas, a la vicepresidencia y a la Asamblea en representación de Europa. No puede, él puede ser candidato, a mi entender, yo no soy un técnico en materia electoral, no puede ser candidato a dos dignidades al mismo tiempo en un proceso electoral. Tiene que optar por una de ellas, a ver si es que hay o no hay la calificación. Vendrán las impugnaciones respectivas, esta es la normativa también vigente, aquello de que haga el Consejo Nacional Electoral, subirá al Tribunal Contencioso Electoral para que tome la decisión definitiva. A ver si es que terriblemente dejan intervenir al ciudadano nuevamente en un proceso electoral. Yo diré algo que el pueblo repite, es lo único que nos falta, ya, sería el colmo de todo. Sería lo último, ¿no? Ya, sería el colmo de todo, sí. Usted dice en un artículo publicado en El Observador, junio 2020, edición 117, voces desde todos los estamentos de la patria retumban en un desgarrador grito de dolor en contra de este monstruo del averno llamado corrupción. Eso es lo que le ha liquidado al país, le ha dejado escombros. Jaime, y no terminamos de observar cómo todos los días hay nuevos casos que son, yo no sé si manejados mediáticamente con la mala intención, también con una corrupta intención de querer hacernos olvidar los inmediatos anteriores. Porque vamos de tumbo en tumbo, de procesos de corrupción en otros procesos de corrupción, en casos de corrupción uno tras de otro, y parece que nos va fallando la memoria y no alcanza nuestra mente a tener presente todos los casos que están atrás. No hay como olvidarse de aquellos casos que hubieron de darse en el año anterior o hace 2 años atrás. Y hay que tener la suficiente capacidad para recordarlos y para perseguirlos. No en forma de venganza, sino perseguirlos legalmente para conseguir esto que es la sublime aspiración de todos, la justicia. Que Dios quiera, Jaime, que pueda llegar en este país pronto, poniendo hitos en ella, en la justicia, que hagan respetar a todo lo que significa la moral y la ética en el país. ¿Cuál es peor, la pandemia sanitaria o la pandemia moral?
Yo creo que la segunda, la pandemia moral, es peor. Yo creo que la falta de principios, la falta de dignidad, la falta de corrección y de honestidad en los actos de los seres humanos liquida absolutamente todo, porque ataca a la mente, porque ataca al cerebro, porque ataca a la actuación del ser humano. El otro, que es la salud, puede recibir paliativos, pero para la corrupción no debería haber paliativos, sino erradicación completa, Jaime, de un solo tajo. Hay que agravar las sanciones a aquellos que cometen este flagelo de la corrupción. Para agravar las sanciones hay que hacer cambios en la ley. Necesariamente, y para eso es necesario también recurrir a otro lugar en donde vemos con mucha pena y preocupación, también se ha instalado la corrupción en la médula central llamada la Asamblea Nacional de este país. No puede ser posible de que el 60% de legisladores tengan problemas de índole moral y de índole ético. Por favor, esto a mí me parece el colmo de todo. Y esos asambleístas, esos padres y madres de la patria que tienen problemas judiciales, que están siendo investigados, pretenden ser nuevamente candidatos. Es terrible la situación. Ya se ha permitido en este país que todo esto suceda y desgraciadamente hemos entrado en un estado de tolerancia que no debió darse nunca. No hay situaciones, hay actuaciones, hay formas de proceder que no pueden tolerarse, Jaime, bajo ninguna clase de concepto. Esto de la corrupción se ha vuelto ya un tema de todos los días. Pan de cada y día. todos nosotros hablamos Normal. con una apertura, como si fuese algo absolutamente normal. Hay que cambiar la mentalidad, Jaime, hay que cambiar la actitud y hay que rechazar frontalmente, como una verdadera pandemia que es, combatirlo con la mayor energía para que no tengamos esta normalidad en su trato y esta tolerancia inexplicable que los ecuatorianos hemos adquirido. Algo más para terminar, doctor Aguilar, sobre el tema del asilo político. Artículo también escrito por usted en El Observador, edición agosto 2020, 118. Usted dice, al referirse al tema del asilo político, se ha constituido en una arma, quizá una de las más efectivas para amparar al ladrón de cuello blanco, aquel que asaltó fondos públicos con absoluta venalidad y que gracioso y ufano va a lujosas mansiones y a destellantes hoteles para esconderse y burlarse de la ley y de la acción judicial que le pide cuentas por la comisión de delitos comunes. Asilo político. Se refugian en embajadas y con esto no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que la censura ya es de índole internacional aquí, Jaime. Hay determinados estados que ya se caracterizan o se identifican con este famoso asilo político y abren sus puertas de par en par para gente que está gravemente cuestionado desde el punto de vista jurídico. Y es nada más ni nada menos que la antítesis del asilo en general, esta bella figura de solidaridad humana, de asistencia social para aquellos que tengan cuentas pendientes con la justicia. Todos los convenios, tratados y pactos internacionales señalan y proclaman de que el asilo no puede ser contrario a los propósitos que tenga la convención o la comunidad internacional, y los propósitos para los cuales se ha juntado el mundo entero son propósitos de paz, de dignidad, de solidaridad, de corrección, pero no juntarse para que un Estado proteja los pillos de otro, que es lo que hemos visto todos los santos días, con una cosa más grave. Ya se han empezado a volver una especie de etnias, o mejor dicho, de dinastías, es lo más correcto. El padre que salió huyendo de aquí, del Ecuador, llevando en talegos cantidades de dinero, refugiado en un determinado país, viviendo a cuerpo de reyes, con los escándalos incluidos, ahora son los hijos y el día de mañana serán los nietos y los bisnietos, van dejando dinastías de asilo político.
aspecto que tiene que generar obligatoriamente una respuesta de la comunidad internacional para poner un coto y un freno a un obras de esta naturaleza. Pero, Debemos enderezar estos procedimientos, Jaime. pero ¿de qué manera la comunidad internacional podría poner coto a estos abusos del asilo político que ya se han pasado de la raya? Bueno, los Estados miembros de un pacto internacional tienen varios mecanismos de sanción para quienes lo irrespetan, comenzando desde la Corte Internacional de Derechos Humanos, que puede de alguna manera poner un punto final a este tipo de situaciones, sancionando gravemente a los estados que vulneran esto con la finalidad de establecer, para dar el caso, reparaciones de orden integral a los estados que han visto burladas sus aspiraciones a través de un asilo mal entendido y mal otorgado de otros países. Hay mecanismos que franquean las normas, Jaime. Bien, gracias, doctor Aguilar. A tus órdenes siempre. Yo le agradezco que nos haya concedido un tiempo, de su tiempo ocupado. Ojalá que en el transcurso de las semanas nos pueda seguir dando sus criterios y opiniones conforme se vayan dando los casos. Gracias, Jaime, siempre listo y con la apertura total para un distinguido amigo como es usted, y para si en algo es útil alguna opinión mía, con todo mi agrado y con todo mi gusto, Jaime. Bien, desde siempre y hasta siempre. Jaime, un abrazo.